Navegar es necesario, porque hay que descubrir mundos, hay que salir, hay que ver. El mundo es muy grande, el mundo es enorme y no podemos estar siempre en el mismo sitio viendo las mismas cosas. Hay que navegar, hay que salir. Uno de los imperios más grandes hoy es el imperio chino. Salen los chinos por todas partes. Allí donde vas encuentras un chino, un negocio chino, una familia china. Crecen mucho a pesar de la prohibición que tenían hasta ahora por parte del gobierno de tener un solo hijo. Ahora ya han levantado la maldición, diríamos, de tener un solo hijo y a ser posible macho. Bueno, ahora ya permiten tener 2 o quizás 3. Pero bueno, el caso es que los chinos son un ejemplo tremendo. Primero, hace 70 años, China era uno de los países más analfabetos del mundo. Hoy, prácticamente no hay analfabetos en China. ¿Sabéis por qué? Porque el señor Mao Zedong propuso a todos los chinos, y la mayoría trabajaban en el campo, con lo cual no tenían tiempo para ir a las escuelas, todos los chinos tenían que enseñar. El que no sabe tenía que ir a aprender, y el que sabe tenía que enseñarle. Solución: en pocos años todos saben hablar y escribir perfectamente en el chino, sea cantonés o mandarín o cualquiera, pero todos saben leer y escribir, porque la obligación es esa. El que sabe tiene la obligación de enseñar al que no sabe, así gratuitamente. Hoy en día China es la potencia mundial en universidades. Tiene más universidades que ningún país del mundo, ni siquiera Estados Unidos. Y la cantidad de ingenieros que salen de sus universidades se cuentan por millones todos los años. Y claro, ¿dónde van a parar todos esos millones de ingenieros, de gente bien preparada, inteligente? Pues a buscar trabajo fuera, porque en China no caben ya. El gobierno chino ha comprado y sigue comprando terreno en África, en Australia, en Sudamérica, en países donde hay grandes cantidades de terreno, y manda familias enteras donde hay poblados auténticos chinos. Entonces no os extrañe que vayáis un día al Congo belga, el antiguo Congo belga, y encontréis una colonia que hablan solamente chino, y todos son chinos, y trabajan allí todos, como si estuvieran en China. Eso es un ejemplo de que de supervivencia no, es un ejemplo de vitalidad. El pueblo chino es uno de los más hábiles del mundo. Por supuesto, trabajan mucho y en base a una teoría. Hay que ayudarse unos a otros, y con honradez, con sinceridad. Un chino sale fuera, necesita dinero para un negocio, lo pide a otro chino, no lo pide a un europeo o a un americano. Y ese chino que le presta el dinero se lo presta sin ánimo de lucro. Ya me lo devolverás. No necesitan ni papeles firmados. Son un ejemplo de honradez en este sentido. Eso sí, trabajan muchísimo. No hay sindicatos. No, ellos se fían solamente de su trabajo. Trabajan como chinos, como lo que son. Ellos no tienen horarios prácticamente. Por eso producen tanto y se comen el mercado. Producen muy barato porque trabajan mucho y no cuentan los gastos personales, que son los mínimos para los chinos. O sea que en una palabra, China se está apoderando del mercado mundial poco a poco. ¿Por qué? Por su espíritu de tesón, por el trabajo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Copiar las cosas buenas de los chinos. La honradez, el sacrificio, el trabajar, el enseñar al que no sabe, el hacer partícipes a los demás de nuestros conocimientos. ¿Qué hacen los chinos cuando ganan mucho dinero fuera? Bueno, aparte de que son los proveedores de los grandes gobiernos, Estados Unidos, la deuda más grande que tiene, se la debe a China, que es la que le está dando dinero para sufragar sus deudas. Europa lo mismo. Hoy en día la reserva más grande de dólares y de euros no está ni en América ni en Europa, está en China. ¿Qué hacen estos señores?
Luego vienen y compran edificios, compran equipos de fútbol, compran aeropuertos, compran el gas, por ejemplo, de Londres. El gas de Londres, el 61% pertenece a China. Los aeropuertos que están haciendo hoy en día en Londres son por los chinos. El puerto del Pireo, el puerto más bonito del Mediterráneo, lo compran los chinos, lo compran todo. ¿Por qué? Porque tienen dinero, tienen sacrificio y ellos, su obsesión es llegar a mayores, llegar ya diríamos a la última estancia de su vida y volver al pueblo donde nacieron. Sí, señor, piensan volver a ese pueblecito donde ellos pasaron hambre y empezaron sus primeras letras. Con grandes cantidades de dinero hacen sus grandes mansiones con coches de superlujo y quieren morir en el sitio donde nacieron. Es el ejemplo de la mayoría de los chinos. Es muy difícil luchar con la mentalidad europea contra esta mentalidad china. Es como los japoneses. Para el japonés no trabajar es una deshonra. Para nosotros estar en el paro y cobrar es una gloria. ¿Quién pudiera estar toda la vida sin trabajar y cobrando? Para nosotros es un lujo. Para los japoneses una deshonra no tener trabajo. ¿Qué hacen los ancianos japoneses cuando ven que su pensión es mínima y no pueden pagar el alquiler de la pequeña casa donde están? Desgraciadamente tienen que delinquir, tienen que cometer robos, tienen que hacer alguna fechoría para ir a la cárcel. Y allí les dan de comer gratis y no tienen que pagar la pensión. Ese es mal ejemplo de Japón, pero bueno, tiene otras cosas buenas Japón. Ahora vamos a centrarnos en el ejemplo que nos está dando China. China nos está invadiendo, pero no por su capacidad de asaltar, de luchar, no, por su constancia en el trabajo. Es ahí con lo que nos gana China. Hacen sus negocios a base de trabajar mucho. Claro, el choque es tremendo. Nosotros estamos maldecidos por Dios. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esa fue la sentencia del paraíso y la llevamos encima, el sudor. O sea que es una maldición de Dios el trabajo. Para ellos no. Para la cultura de China o incluso la japonesa no es el trabajo una maldición, es un honor, es una virtud. Y claro, mientras no cambiemos de mentalidad, no podemos alcanzar a China. Pero sí podemos copiar algunos ejemplos. La honradez. Eso de que un chino precise dinero y otro se lo preste sin intereses, sin papeles firmados, porque sabe que se lo va a devolver tarde o temprano. Eso aquí es inconcebible. Con que con papeles y todo no se devuelve, imagínese a alguien que te pida algo y no firme nada. Somos así. Pero no se trata de que seamos así, se trata de que podemos cambiar o nos van a cambiar, una de dos. O nos hacemos en parte chinos o los chinos nos comen. Amigos, el ejemplo de China es digno de tenerlo en cuenta. Queramos o no, ellos están comprando el mundo. Y así es. Compañías petrolíferas, compañías de aviación, ya os he dicho, equipos de fútbol, edificios, grandes superficies, almacenes, todo, y mucho terreno. Ánimo, a copiar un poquito de los chinos, a luchar. Y dentro de nuestra mentalidad, procurar ser felices. El mundo es muy grande. No te centres solo en lo que tienes a tu alrededor. Sal, navega, lánzate y verás cómo se vive mejor. Hasta pronto, amigos.